Bueno, hola a todos, mi nombre es Nacha y junto acá con parte del grupo de Distendidos vamos a dar comienzo a este segundo encuentro de este sexto ciclo de Distendidos. Agradecer, sí, esta vez puntualmente que vinieron muchos invitados de Buenos Aires, Mar del Plata, de Córdoba especialmente. Y para los que quizás son nuevos y no nos conocen, contarles brevemente quiénes somos, qué hacemos y medio que por qué lo hacemos. Somos un grupo de 10 arquitectos y futuros arquitectos que nos hemos visto hace tiempo ya con esta inquietud de querer llevar algunos debates y algunas reflexiones sobre la arquitectura y sacarla por fuera de las instituciones tanto académicas como profesionales y poder generar, en fin, estos espacios, como bien dice el nombre, distendidos, y poder reflexionar, aprender y debatir así entre amigos, tomando algo. Como les comenté, este es el sexto ciclo y cada ciclo tiene un marco teórico que lo respalda. En este caso va a ser el de arquitectura para quién, y acá Emma va a desarrollar un poco mejor. Buenas noches. Como decía Nacha, el marco teórico de este ciclo es una pregunta. Preferíamos eso a una oración cerrada que sea una respuesta en sí misma, y también estábamos trabajando como en una pregunta que sea lo suficientemente abstracta y casi imposible de responder, pero más que nada usarlo como excusa para intervenir sobre determinados ejes que nos parecen vitales mantener en debate en la disciplina, ¿no? Arquitectura para quién, en este caso, se puede desplegar y desdoblar en muchas preguntas más, como la arquitectura como un producto, quién consume ese producto, si es un producto popular, elitista, obras publicables, no publicables, también abarcar las escalas, la arquitectura que se vive tanto en una escala de nivel ciudad como de mobiliarios, objetos, hasta poder ir al inicio y poder poner en crisis las instituciones y quienes forman a los arquitectos y quienes ejercen nuestra disciplina. En esta oportunidad, para atravesar el debate, tenemos a Pedro Limni, de Uruguay, a Julieta Escarafía, de Córdoba, como disertantes, y como moderadora a Manuel González Beglia, de Córdoba. Yo voy a hacer los agradecimientos y ya así pasamos el micrófono a los chicos. Por un lado, queremos agradecer al Consejo Municipal y a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que ayer nos entregaron un aval al ciclo Distendidos como actividad de interés y valor cultural, lo cual nos pone muy contentos porque es una muestra a todo este esfuerzo. Y por otro lado... Y por otro lado, agradecer a los sponsors que hacen que todo esto sea posible, a Taller Chi, a FEXA, a Reno, a Costa Mendoza Ferretería, a Thompson Group, a Dark House, a Florencia Palmisano Fotografía, a Premecol, a Rep Center, a Calzavara y a Alto Color Pinturerías. Ahora sí, les pasamos el micrófono. Bueno, muchas gracias por asistir, gracias Distendidos y gracias a todos los amigos que nos acompañan esta noche acá. Felicitaciones a la gente de Distendidos porque es un ciclo que se nota que se va profesionalizando año a año, se nota el esfuerzo y el compromiso y se valora este espacio de discusión, de debate. Para quienes lo vivimos desde otras partes del país, realmente es como un placer poder formar parte de este evento. Bueno, en este caso tenemos a Julieta Escarafía y a Pedro Limni. Juli es arquitecta cordobesa, se formó también en Ferrara. Pedro es uruguayo, de Montevideo, hizo su tesis de maestría en la Católica de Chile. Los dos tienen un trabajo excelente que, bueno, ahora van a poder compartir. Espero y les pido que me ayuden con este rol, anotando sus preguntas y poniéndolas en esta caja de preguntas que va a estar circulando. Así que, bueno, damos comienzo a la charla con Pedro. Hola, bueno, ¿se escucha? Bien, primero que nada, quiero agradecer, obviamente, a Manuel por la presentación. También es un honor compartir con Julieta acá el escenario hoy.
agradecer en primer lugar a los chicos de Distendidos. No los quiero nombrar porque son un montón y seguro me voy a olvidar de algún nombre. A Diego Arraigada, que sé que está detrás de mi presencia en este lugar. Y bueno, también Gerardo, hoy nos recibió con muchísima amabilidad. Mariel también en el edificio Altamira, ¿no? La verdad que para mí es un placer, es mi primera vez acá y me siento muy, muy cómodo y muy agradecido por la invitación. Bueno, lo primero que trataba o la consigna que planteaban los chicos, como hoy la adelantaban, es la idea de arquitectura para quién. Y bueno, para responder esa pregunta, se me ocurrían como en relación a la manera de trabajar de la oficina y de lo que hacemos, básicamente dos aristas. Una primera, que va a tratar de las convicciones, que en realidad es de la que voy a conversar después, ¿no? Que sería el proyecto dentro del proyecto. Esa idea de que hay un contexto que activa los encargos, entendemos por contexto un lote específico, una normativa, un programa, un encargo, unos medios disponibles, pero después está el proyecto que uno introduce, ¿no? Ese caballo de Troya, que son las convicciones arquitectónicas que uno tiene, y que más allá de esas cosas exteriores al proyecto, uno puede casi que conversar disciplinarmente con colegas, con algunos arquitectos que uno admira mucho, que ya no están, o arquitectos que están por venir. Entonces, en ese sentido, hay como una dimensión disciplinar que en la agenda que vamos desarrollando tiene algunas particularidades, que va a ser lo que voy a compartir más adelante. Y que bueno, esa idea del proyecto dentro del proyecto se puede resumir un poquito quizás en estas dos imágenes, ¿no? Por un lado tenemos un grabado de Jan Valcárcar, este grabadista holandés que ilustra los tratados de anatomía de Vesalio. Estamos pensando en el Renacimiento, y los dibujos de la enciclopedia de Diderot. Por un lado, en una de las imágenes, ¿no? Para mostrar la estructura muscular del ser humano, todavía el individuo era entendido en su totalidad, y uno lo ve caminando en un paisaje de cierta condición bucólica, con unas ruinas al fondo, y la totalidad estaba por sobre la parte. Cuando uno mira los dibujos de la enciclopedia de Diderot, cada una de las partes es presentada en su pura especificidad, pero pierde la relación con el todo, ¿no? Si a alguien que no conoce la estructura del ser humano le dan algunos de esos fragmentos, le sería muy difícil reconstituir la totalidad. Y creo que en el mundo contemporáneo, o en los espacios que nos toca actuar, generalmente hay mucha demanda por esa especificidad, esa condición responsiva de eficiencia, y se pierde muchas veces el entender el proyecto en su dimensión mayor y ciertas complejidades. Y bueno, creo que este va a ser un argumento que va a coser varios de los temas que intentaré presentar hoy. Y como otro de los temas sustanciales que me han marcado mucho está la figura de Aldo Rossi, sobre todo de su libro Autobiografía Científica, y que va a tener cierto sentido en algunos proyectos que trabajan sobre lo existente. Y muy al comienzo de este libro, Aldo Rossi habla de la idea del principio de continuidad de la energía, que es un concepto que toma de Max Planck, y es bastante sencillo como lo explica, ¿no? Él habla de, bueno, cuando hay un ladrillo en un muro y este muro se derrumba o se colapsa, esa energía que previamente refería a un trabajo, estaba puesta ahí, se disipa y uno lo podría asociar a la muerte. Entonces, esa idea nos ha sido como bastante, sobre todo, nos ha servido de mucha ayuda cuando nos ha tocado trabajar sobre lo existente, entendiendo la preexistencia más en su dimensión física por sobre esa dimensión cultural que muchas veces asociada al patrimonio es bastante más avasallante y congeladora en términos de lo que uno puede hacer. Y bueno, estas dos ideas son como un poco un prolegómeno para esta primera respuesta de una de las convicciones del estudio de ¿para quién? Arquitectura para quién, para la ciudad. Y esta idea, ¿no? de nuestro interés en la dimensión urbana del proyecto arquitectónico
La voy a tratar de ilustrar a través de algunos proyectos, algunos más convencionales y otros no tanto, pero que demuestran cómo nosotros entendemos el espacio de la ciudad y que si uno lo mira en términos más aristotélicos de la polis, es el lugar de la política donde se lidian las relaciones de lo común, de los individuos, y es donde nos convertimos en ciudadanos por fuera, ¿no?, de lo que es el ámbito privado, sería en términos aristotélicos también el interior de la casa donde, bueno, rigen las lógicas del relacionamiento de la familia. Entonces ese lugar de lo común y cómo la arquitectura se ve forzada a ser parte de una estructura mayor a ella es algo que nos ha movido y es como una de las respuestas que intentamos dar a través de lo que hacemos. Y obviamente, ¿no?, también uno, volviendo a esa lectura rossiana, este mapa de Giambattista Lolli creo que ilustra muchas de estas ideas en la medida de que, por un lado, en ese blanco está lo que uno puede entender como el espacio público, el espacio de la política común, pero que no solo abarca calles y veredas, sino el interior de los foros, las plazas, las basílicas, toda esa serie de espacios institucionales, y ese espacio inaccesible sería el espacio de la vida privada, ¿no? Un poco en esa idea de monumentos y la trama que hablaba Rossi en su otro libro muy importante como Arquitectura de la Ciudad, ¿no? La nuestra sería una arquitectura para la ciudad. Y probablemente la imagen que mejor ilustre lo que trato de decir sea el transporte del cuerpo de San Cristóforo, ¿no?, esta procesión que pinta Mantegna, que tenían los Smithson en su estudio, y que uno puede ver, ¿no?, este exterior donde se está realizando esta procesión, pero es un exterior que está alajado, que está amueblado, que está tratado como si fuera un interior. Entonces nos habla de una ciudad digna de ser habitada y no quizás esa ciudad con la cual generalmente nos enfrentamos desde una manera defensiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, algunas imágenes, ¿no?, esta foto de estos personajes del Independent Group, ¿no?, que se toman la foto en la calle, amueblándola como si fuera una habitación, o estas dos imágenes, por un lado aquellos dibujos que hacía Gordon Cullen del The Economist de los Smithson y mostraba la dimensión, o sea, este edificio desde el pensamiento urbano que concatenaba las diferentes alturas con su entorno construido de la ciudad, de su emplazamiento en Londres, ¿no? Entonces uno podría hablar de la dimensión urbana a través de la cual fue pensada este edificio, muy bien ilustrada por Cullen, o, ¿no?, el famoso MASPI de Lina Bobardi, donde es un artefacto arquitectónico que construye una dimensión urbana en ese gran espacio en la Avenida Paulista, ¿no? Y bueno, hay acá una serie de temas que empiezan a decantar ciertas certezas en lo que hacemos, y quizás el primer proyecto que voy a mostrar es estas radiaciones que planteaba discutir las relaciones entre cuerpo, memoria y territorio, que fue cuando nos invitaron a la Bienal de Arquitectura de Chile a realizarse en Valparaíso, que se iba a realizar en el Centro Cultural Cárcel Valparaíso, se realizó ahí y había que realizar un pabellón. Nosotros decidimos, en vez de armar o confeccionar un espacio de la Bienal, armar una especie de radio itinerante que debatiera la condición de Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad, planteando discusiones con diferentes actores sociales que eran retransmitidas en una radio en tiempo real, ¿no?, para problematizar esa idea, ¿no?, de que museifica una ciudad. Entonces nos apropiamos de estos dibujos de Guy Debord, de la Naked City, ¿no?, de estos famosos situacionistas, sustituimos los fragmentos de París por estos monumentos que enunciaban, ¿no?, ese lugar donde esta radio itinerante, que en su gráfica se la robamos a William Kendrick, este artista sudafricano tan querido, para representar la idea del proyecto que iba, ¿no?, a plantarse y problematizar en términos de discusión, ¿no?, y que después se estacionaba en el espacio de la Bienal para seguir retransmitiendo, ¿no?, las discusiones. Y bueno, terminó siendo esta especie de carro que le llamamos el carro de Panchos, rojo, ¿no?, que se abría y generaba el espacio de una mesa y constituía, ¿no?, un espacio de conversación que íbamos invitando a diferentes actores sociales, se retransmitía y se iba estacionando en los diferentes monumentos de la ciudad de Valparaíso para, bueno, por lo menos reconsiderar o plantearnos preguntas acerca de qué implica el patrimonio
en una idea de patrimonio ciudad en términos contemporáneos. Más recientemente, en un caso bastante peculiar, unos clientes míos compran una casa para transformarla en un restaurante. Era un proyecto que iba a demorar, pero esa casa tenía un pequeño garage que tenía 8,5 metros cuadrados. Entonces yo les planteé una especie de arreglo a futuro donde yo me quedaba con ese espacio y básicamente, ¿no?, lo pinté de blanco, le puse una puerta de vidrio porque el espacio no se comunicaba con la casa, no son estos garajes que a estas típicas casas estándar o chorizo, como dicen ustedes, se les agregaban para darle acceso al automóvil, pero en este caso era un garaje para un fitito, un auto muy pequeño. Entonces básicamente armé una puerta que pivotea, pero que también da la sensación de que el espacio no tiene puerta, todo de blanco, y lo tomé como un lugar para invitar amigos o gente que admiro mucho, sobre todo artistas, también arquitectos, ¿no?, a que planteen cómo ocupar ese espacio asociado al trabajo que hacen. Por un lado es como un caballo de Troya, ¿no?, de ver cómo artistas, arquitectos y gente afín a la cultura material desarrolla a ciertos asuntos que están en directa relación con la vía pública, porque este es un espacio que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, y no es accesible, pero siempre se ve desde la vía pública. Entonces, recién ahí estaba Pablo Uribe, Premio Nacional, que plantea esta serie de monocromos en relación a la paleta de la pintura nacional uruguaya. Ahora ahí me fui para atrás. Cecilia Gervaso, ¿no?, que trabajaba esta idea de realidad y representación con este banquete. Por un lado, un banquete muy brutal, con pescados, carnes, etc. Y la foto de ese banquete. Y bueno, ese banquete se iba pudriendo, moscas, entonces la representación se mantiene inalterada, mientras que el ciclo natural de la descomposición iba introduciendo las variaciones sobre esa mesa muy brutal, ¿no? Creo que ahí uno puede ver, ¿no?, lo que iba pasando, ¿no?, en lo que sucedía dentro del espacio. Después estuvo Carolina Ferreira, que es una artista muy joven, que hace performance. Entonces ella había constituido durante la pandemia toda una gran manta con las noticias que ella entendía apócrifas acerca del fenómeno de la pandemia, del encierro y de lo que había condicionado el comportamiento de los seres humanos, y habitó el espacio de la galería durante un día envuelta en esa manta de noticias que había confeccionado. Gerardo Goldwasser, que es el artista que actualmente está representando a Uruguay en la Bienal de Venecia, con este puerta rural adentro de un espacio inaccesible. Marcelo Faiden y Sebastián Adamo, con esta obra muy linda, confeccionan estas 2 sillas luna, ¿no? Son 2 sillas que se espejan en el plano del asiento, que están colocadas fuera de la galería y trabajan como este cuadro de Mantegna, que hay un exterior ¿no?, engalanado para ser habitado, y cancelan el espacio con un espejo. Entonces todo lo que sucede afuera de la galería queda atrapado al interior de la misma. Entonces habla de una relación con lo urbano muy particular. Mario Sagradini, ya más hermético, uno de estos veteranos muy grandes, que es como el padre del arte conceptual uruguayo, que arma como este gabinete de curiosidades. Anthony Muntadas, ¿no?, con esta doble pregunta, el famoso artista conceptual catalán que vive en Nueva York, con este ¿para quién?, que por un lado al interior de la galería interroga para quién es el espacio del arte, al exterior para quién es el espacio público. Houston van Kappenhout, este estudio belga argentino, que fue muy lindo porque vinieron los dos a Montevideo y bueno, le sacaron el vidrio a la galería, le pusieron agua, el vidrio que pegado atrás, y se daban estas situaciones realmente desofilantes, ¿no?, en ese espacio que quedaba totalmente abierto, y la galería estuvo un mes abierta y no se robaron ningún tubo luz. Entonces fue como una alegría muy grande de como ese relacionamiento muy brutal con el espacio que era inaccesible y que quedó totalmente abierto y tenía como una relación más muy directa. Bueno, esta es Adela Casacuberta, que trabajó con estas piezas de cerámica, Álvaro Sino, con este extrañamiento de un árbol colocado, ¿no? Entonces era como el árbol que uno ve, el lugar que no se ve. Y actualmente está Horacio Zavala, este artista, arquitecto argentino, pero sobre todo artista, que repuso esta obra que se llama Espacio Represivo,
que había montado en el 73 antes de exiliarse y después había sido repuesta en Alemania y en Estados Unidos y ahora la hizo especialmente nuevamente para 8,5 con el monocromo rojo en la parte posterior. Y bueno, y 8,5 para mí es entender cómo otra gente se relaciona con la ciudad en este espacio tan exhibicionista o voyerista, en una directa relación con la vía pública y cómo se piensan estas relaciones. Y en ese sentido, ¿no? En términos más proyectuales, más convencionales, algunas cuestiones particulares, ¿no? Unas oficinas que trataban sobre lo existente, ¿no? Era un galpón industrial en la zona de Palermo, estos barrios de manzanas súper densas, ¿no? Prácticamente horadada por unos patios. Era ese galpón de planta profunda con una estructura en grilla de hormigón armado, ¿no? Hormigón armado, que obviamente cuando nos encontramos con esa grilla aparece Sol Levitt y era el problema de cómo ocupar la grilla y preservar el vacío. Entonces es un proyecto que básicamente intentamos capitalizar el vacío y activarlo con alguna serie de algunos artefactos como esta escalera metálica con el ascensor y que si uno ve en la sección, ¿no? Básicamente era, ¿dónde no construir para mantener ese espacio de una dimensión industrial? Y después esa fachada, ¿no? Que trabaja como a la manera de esta basílica paladiana, ¿no? Que hace una máscara de una preexistencia y la ordena. En este caso, no es una fachada que trabaja con las ventanas, no son unas ventanas típicas de la condición doméstica. Piensen que esta es la calle Isla de Flores, donde se da el desfile de llamadas. Son unas ventanas más grandes, no están en el muro, están afuera del muro, pero funciona como en su dimensión urbana, esta fachada como una máscara que negocia entre la condición doméstica y un interior industrial de una escala mayor, ajena al barrio, ajena al emplazamiento. Ahí uno puede ver, ¿no? La foto de la cubierta, donde es ese gran galpón que se le introduce aire a través de un par de patios, y en esta foto muy linda que saca Federico Cairoli, ¿no? Uno lo ve con una pieza más dentro de ese contexto bastante heterogéneo, donde se anuncia un destino o un uso diferente al doméstico, pero la fachada es entendida como un espacio de negociación, ¿no? Un muro crudo, simplemente con Cicatopsil 107 que lo impermeabiliza y pintura, y todos los elementos de cierre fuera del plano del muro, lo que generaba unas ventanas que son extrañas a la ventana típica de la casa chorizo o estándar, de ese tipo de cuadras que están al interior del muro y tienen otra condición de sombra, ¿no? Generalmente las ventanas al exterior del muro atrapan de una manera más brutal los reflejos. Y y al interior, ¿no? Esa escala industrial que se intentaba preservar y que esta fachada, ¿no? Intenta trabajar en términos de máscara para atender a una dimensión urbana del objeto arquitectónico. Y quizás esas ideas se vean un poquito más fuertemente en este proyecto que tiene un par de etapas, que fue Magnolio Media Group, de vuelta en el barrio Parque Rodó, similar condición a las zonas de Palermo, ¿no? Estas manzanas densas, de baja altura, pero de mucha ocupación, donde nuevamente, ¿no? Una casa, en este caso con ciertos valores formales, más allá que no tenía protección, en la cual el cambio de destino nuevamente era brutal. En este caso, después de algo que parte como un par de estaciones de radio, terminan siendo varias estaciones de radio, un restaurante, un teatro, entonces implicaba una casa de cierto porte agregarle un metraje muy grande. La ventaja es que toda la parte posterior, ¿no? Ahí uno puede ver la planta baja y la planta alta, había sido utilizada como estacionamiento, entonces la parte posterior estaba en muy mal estado y daba muchas libertades para poder introducir este nuevo destino. Y probablemente esta pintura de Jan Arp, que sirve como idea de cómo colisionar dos piezas que en términos formales no tengan una relación específica, pero sí mantengan una estabilidad en su relación, fue como uno de los temas que motivó o que permitió, ¿no? Concatenar sin articulaciones lo preexistente y lo nuevo. Ahí uno puede ver en este esquema, ¿no? De qué se trata el edificio, está la casa, que es parte de lo que es todo el mundo de las estaciones de radio y producción, en la planta baja de la casa un restaurante y al fondo un teatro. Y entonces si uno va a colocar un teatro, necesita un foyer
y ese foyer se lo podíamos robar a Lina si levantábamos todo el edificio. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Levantamos todo el edificio, pero para extrañarlo nos apropiamos de esta condición de Henri Rousseau, un poco naif, tropicalista, para sacarlo de esa idea más del arbolado urbano montevideano. Entonces la idea fue resolver todo el edificio en un puente, en vez de tener las vigas por arriba, las pusimos por abajo y lo rodeamos de un jardín de condición tropicalista, ¿no? Acá hay como una primera visualización del edificio que se levanta atrás de la casa para dejar, ¿no?, este foyer al teatro. Y bueno, y se resolvía todo en una estructura colada en hormigón, en los medianeros y totalmente prefabricado en su realización interior. Lo que fue bastante esquizofrénico, ¿no? Acá uno puede ver la sección donde tenemos estas dos vigas que van a medir 14,5 metros de largo por 1,40 m. Entonces teníamos una grúa de 40 metros parada en la vereda, otra grúa de 40 metros al interior del predio, nos íbamos pasando las vigas, ¿no? Y esas vigas iban mostrando este mecano, pero este mecano se tenía que armar de atrás para adelante para que la grúa pueda salir, ¿no? Y así sucesivamente. Después vinieron las losetas prefabricadas, después nuevamente grúas con árboles. Entonces la obra, más allá del cuidado de diseño, se trató de, aparte la construimos nosotros, de una especie de logística extremadamente particular. Y bueno, y después el resultado, ¿no? Una operación que no se veía porque la resolución de la forma urbana ya estaba dada, en la cual nosotros aprovechamos estas casas del barrio Parque Rodó, que son mitad casa estándar y mitad casa villa, ¿no? Sobre la fachada norte, aprovechando el sol, estas casas se retranquean, se escalonan, que daban paso al jardín, y sobre la fachada sur tienen un gran medianero. Entonces nosotros generamos como una introducción de un espacio muy público a través del edificio nuevo que colisiona, ¿no?, con el medianero y con lo existente sin concesiones. Se levanta para armar ese foyer, ¿no?, bordeado de esos jardines más tropicales, las vigas, los vidrios colocados en el plomo exterior para atrapar los reflejos. Y bueno, y estas especies, ¿no?, de gran techo de losetas prefabricadas que abre esos dos jardines laterales que introducen luz, y hacia un lado el hall, hacia el otro lado el teatro. Después al interior toda una serie de escaleras, ¿no?, que concatenan los niveles de la casa existente, que trabajan los 4 metros, entonces trabajan los medios niveles, y las escaleras enteras que trabajan los 3 niveles de la planta baja libre y los 2 niveles nuevos de las estaciones de radio. Y bueno, y algunas situaciones, ¿no?, que se dan, ¿no?, desde los interiores, que se balconea la casa existente, y el restaurante también asoma desde la planta baja hacia las radios que están en la planta superior. Los interiores muy negros, ¿no?, donde empiezan a aparecer esos jardines que van creciendo. Y después, bueno, poder capitalizar una obsesión, ¿no? Siempre los teatros me han como obsesionado muchísimo, y bueno, y era la idea de poder hacer una caja negra, sorda, pero que a su vez tiene una cortina, un gran telón que también le permite abrirse totalmente al foyer y a los jardines laterales. Y después lo bonito fue cuando surgió la fase 2, que compraron los 2 terrenos linderos y que ahora se concatena en una cantidad de edificios que estamos haciendo en la cuadra. Esta imagen ya quedó vieja, ¿no?, porque hicimos fase 2, fase 2.2, fase 3, fase 4, ahora estamos como en la fase 7 u 8, ¿no?, que son todos. Y nos dimos cuenta que teníamos que copiar la Fumiko Maki, ¿no?, en el Hillside Terrace, que es un proyecto muy lindo. Él comienza a hacer las primeras piezas en el año 69 y termina con los últimos trabajos en el año 95-96. Y cuando me tocó, las veces que me tocó visitarlo, esto está en Shibuya, Tokio, uno encuentra, ¿no?, que más allá de la condición estilística de las diferentes piezas, hay unas relaciones de vacíos que dan sentido a toda la operación que se fue sucediendo en muchos años. Y en ese sentido, obviamente, volvimos a traer el mapa de Noli para entender que el vacío era lo que establecía las relaciones. Entonces, esta etapa 2, que eran los 2 lotes linderos, trató de un pequeño edificio que lo llamamos el edificio sin atributos, que pretende ser un sólido macizo de hormigón, simplemente con ventanas, que construye el medianero sur, y en esa condición de no tener atributos intenta no competir con la casa figurativa a la que se adosaba. Y después un edificio que sea pura estructura, un edificio transparente que se va escalonando e introduce aire. Entonces, si uno mira, ¿no?, esto genera, ¿no?, esa gran entrada que aprovechaba por el lado norte,
y que tenía el foyer. Hay una escalinata grada a lo que da paso a la plaza, ¿no? A un espacio más cuadrado y estanco, y un pasaje que convierte la casa existente en una especie de centro rotatorio, ¿no? Y logramos a cielo abierto de construir una de esas especies de ese itinerario urbano privado pero de dimensión pública que emula las antiguas galerías comerciales del centro de la ciudad, pero a cielo abierto, que permite entrar por un lado y salir por el otro. Y bueno, y para dar forma, ¿no?, a esos edificios, fuimos a Gonzalo Fonseca, una artista del taller Torres García, ¿no?, que tiene estas piezas, ¿no?, algunas muy herméticas con algunas oraciones y otras bastante más expresivas. Y bueno, y acá quizás este dibujo de entender, ¿no?, ese sólido sin atributos que completa la fachada sur de esa casa que se retranqueaba en su lado norte, y el edificio que emula, ¿no?, la idea del retranqueo, pero en sección para introducir aire a ese pasaje muy estrecho, ¿no?, en esa especie de positivo-negativo. Y bueno, y este edificio que originalmente, ¿no?, era como un restaurante, unas estaciones de teatro y un teatro, ahora son 2 restaurantes, muchas más estaciones de teatro, de radio, perdón, el teatro y a su vez un edificio de oficinas, y en la planta baja un local comercial. Y ahí uno puede ver, ¿no?, el edificio escalonado que introduce aire, el sólido, que es un macizo de hormigón, simplemente con ventanas que se acomodan a lo que sucede en el interior, y esa casa más ecléctica, figurativa, ¿no?, sin fachada sur, que ahora la completábamos, ¿no? Entonces, por un lado, esa idea del sólido, por otro lado, ¿no?, este edificio que se escalona, y que para utilizarlos sin vigas, ¿no?, si nosotros usábamos pilares verticales y los continuábamos, o caían muy mal en la planta baja o muy mal en la planta alta, y si seguían el escalonado, necesitábamos vigas para poder resolver la discontinuidad de los apoyos. Decidimos utilizar un gran pilar oblicuo que establece una secuencia y que es contrapesada con los núcleos rígidos que tienen las circulaciones y los sectores de servicio. Entonces, por un lado el sólido sin atributos, por el otro lado el puro edificio expresionista estructural, ¿no? Entonces ahí uno puede ver, ¿no?, esas losas con los pilares oblicuos de hormigón que se oponen, o que estas son unas fotos de obra que me gustan mucho porque ahí uno ve esa relación brutal entre el edificio puramente estructural y el sólido macizo de hormigón, ¿no?, que se estructuraba o tomaba rigidez en los núcleos de escaleras y de servicios. Y ahí uno puede ver, ¿no?, la secuencia del edificio existente, la construcción de la fachada sur y este edificio que se escalona, ¿no?, para introducir aire en ese pequeño pasaje, que tiene una vocación muy pública, que va estableciendo un itinerario urbano, ¿no?, que se escalona, ¿no?, da paso, ¿no?, y se continúa en esta especie de foyer debajo de este puente muy brutal, con estas vigas de 14 metros y medio, de 1,40, que hacían el antepecho del primer piso, ¿no?, y que va estableciendo una serie de relaciones que por sobre la dimensión arquitectónica de las piezas hay una dimensión urbana que es la que argumenta y da sentido a todo el conjunto. Bueno, acá algunas imágenes de los interiores donde uno puede ver ese contraste entre todo un edificio de hormigón con piso de goma negro y algunas carpinterías de madera bastante cuidadas, y cómo en la noche, ¿no?, ese contraste entre el edificio, el sólido y el edificio transparente empieza a exacerbarse en sus relaciones. Así que, bueno, esto era lo que quería comentar en esta arquitectura para la ciudad, en esta dimensión urbana de estos artefactos, por sobre la dimensión arquitectónica de los objetos particulares. Así que, bueno, le cedo la palabra a Julieta. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por venir, gracias por la invitación, distendidos. Bueno, primero... Acá. Para que esto no pase. Primero quería mostrarles un primer pantallazo del trabajo que hago. Básicamente me dedico como a 2 ramas. Una es la arquitectura, donde se ofrece un servicio de proyecto y construcción, y por otro lado el diseño inmobiliario y la venta de productos.
Y como para arrancar con la parte de arquitectura, quería contarles un poco sobre esta casa, Casa en la Montaña. Yo me recibo en el 2010 y bueno, nada, supuestamente me iba por 3 meses, me quedé 3 años. Y mientras estaba allá, mi papá me pide un anteproyecto de una casa de fin de semana en el campo, que se encuentra como bastante alejada de la ciudad de Córdoba. Esa mancha urbana que vemos es Córdoba, y el puntito rojo es el lugar donde se emplaza la obra. La geografía es muy espectacular, hasta el día de hoy no me deja de sorprender. Creo que es uno de los lugares más potentes y contundentes que conocí, con un clima bastante hostil. Y bueno, el proceso fue como medio largo porque el señor en un principio busca querer hacer la típica casa de 500 metros cuadrados en donde congrega a todo el mundo, sus hijas, sus yernos, sus nietos, todo, hasta que después reflexiona y se pasa como a otro extremo, pensando en una especie de refugio de unos 70 metros cuadrados. Para después volver a cambiar de opinión y finalmente llegar a algo más equilibrado, que sería una casa de unos 120 metros cuadrados, que es la que se termina construyendo, y en buena hora porque creo que todavía sigue esperando a los nietos, así que bien. Esta es como una imagen random de la zona, del lugar, en donde aparecen estas pircas que me parecen como muy sugerentes. Son pircas que subdividen los campos y que están ahí hace, no sé, cientos de años, y me parece como muy respetuosa la actitud que tienen y muy sutil a la hora de acompañar y seguir toda esta topografía que se va presentando. Y bueno, claramente todos los años estamos sufriendo de que se incendie, como sabrán de los incendios de Córdoba. Y bueno, ya hablando más de la implantación de la casa y haciendo referencia a la imagen anterior, la decisión que se toma es seguir acompañando esta pendiente. Y bueno, este es el resultado. Mi papá se conoce de memoria todo el lugar y de hecho el punto que eligió fue bastante estratégico, porque es justo un punto donde hay como bastante amparo del viento, que se puede poner como bastante intenso, y la mejor vista, que es eso, ese arroyo que vemos al fondo, coincide con la mejor orientación, así que no podría haber sido mejor. Un par de imágenes más de las fachadas laterales, de cómo este objeto casi se va como deslizando en la montaña. Y obviamente se usó piedra del lugar. El ingreso, o sea, el auto llega al techo y mediante la escalera que vemos se ingresa a la casa. Y esta terraza jardín fue clave porque la verdad que la mayoría de los metros a la redonda son todos con desnivel, montañas, no sé, accidentes geográficos. Ese sería como el único lugar donde se puede estar prácticamente tranquila. Otras imágenes más que hablan más del clima. Es muy espectacular cuando en Córdoba está lloviendo, allá directamente estás metida en la nube. Creo que vi las tormentas más impresionantes y que me dieron más miedo en mi vida, porque es claramente estar en la nuca de la tormenta. Y bueno, hablando un poco sobre la distribución, es una cosa muy sencilla, un espacio común, living, comedor, cocina con un baño y un dormitorio, y un requerimiento especial que fue la pileta que vemos ahí al fondo, que está dividida del resto de la casa mediante un mueble de roble macizo, que sería este. Y lo lindo es que de forma casi accidental se generó como una atmósfera muy impresionante, porque toda esta luz de la lucera que rebota en el agua se mete en los ambientes y bueno, claramente no se puede percibir en la foto porque es algo más de una vivencia como en vivo, de cómo se van moviendo las nubes, el sol, etcétera. Y como el señor decidió hacernos habitación a mis hermanas y a mí, logré camuflar en ese mueble una especie de cajones que tienen colchones y es donde dormimos cuando vamos
Un par de imágenes más del interior, donde se ve, bueno, la lucera, el agua, el mueble y sobre todo la materialidad, que en este caso, bueno, fue la elección de materiales nobles, piedra, hormigón, madera. Y para no olvidarme, quería, bueno, contarles que esto no hubiese sido posible sin la participación de Eloisa Minoldo y Federico Enck, que son dos excelentísimos arquitectos, amigos, que me dieron una mano con la dirección técnica porque, nada, mientras estaba construyendo yo seguía en Chile, así que, bueno, gracias a ellos se hizo. Después me gustaría contarles un poco sobre una casa que yo le llamo casa enterrada. También está alejada de Córdoba, o sea que siempre las obras lejos. No tanto como la otra, pero bueno, una horita menos. Esta obra está en una urbanización que tiene un alto valor histórico y paisajístico en Córdoba, se llama Estancia La Paz, y este sería como el terreno sin intervenir. Al principio, en las primeras visitas, realmente tanto cliente como nosotros pensábamos que era un terreno plano, pero como tiene 1 hectárea de superficie y es difícil de hacer cuenta de todo lo que va pasando en esa hectárea, luego de las cotas nos dimos con que desde una punta a la otra había 9 metros de desnivel. Así que, bueno, la casa, ese árbol que vemos en la galería fue el punto cero de la casa. A partir de eso se lo ubicó, se le emplazó. Y bueno, el requerimiento del cliente en este caso era una casa de unos 600, 700 metros cuadrados, que sumando galerías y patios tenía una pisada de unos 1000 metros y también nos interesaba como alterar lo menos posible todo este entorno y aprovechando este desnivel que les comentaba, pudimos hacerla desaparecer, entre comillas, un poco desde la calle. Esta es la imagen que se ve desde la calle, prácticamente una viga, y en su momento la subimos a redes, la subimos a Instagram. Y nada, nos llegó este comentario que no sé si se lee, pero dice: hola, no se puede apreciar la fachada, gracias. Y nada, me pareció como muy divertido, muy curioso. Por un lado, esta cosa de que hay mucha gente que puede que no entienda la arquitectura que hacemos o la que estamos hablando acá. Pero por otro lado dijimos, bueno, en buena hora porque el objetivo estuvo logrado, así que esconder como una casa de unos 1000 metros y que no se vea la fachada, bien. Bueno, no es absolutamente invisible, obviamente, porque a medida que vas caminando el terreno va apareciendo hasta que llegas como al ingreso de la casa. Esta sería una fachada lateral, un patio, una escalera. Le tengo mucho cariño a esa escalera porque la verdad que fue un trabajazo lograr hacer la huella y contrahuella en piedra también, así que quedó como una especie de escalera monolítica. La fachada desde el oeste, esos árboles, la verdad que ayudaron bastante porque bueno, el sol pega fuerte y gracias a eso más o menos a la tarde se puede estar. Y la distribución muy típica, 2 volúmenes, uno público, uno privado, solamente que, bueno, mucho más grande, muchos más metros que la casa anterior. Y esta zona pública con, nada, galería gigante, living, comedor, cocina, estudio, sala de televisión, etc. Y el volumen privado es el que está como más semienterrado y el volumen público es el que queda como más liberado. Una imagen del interior, justo en el momento de la obra, fue un momento en donde no entraban casi materiales acá a Argentina. La madera era muy cara y no era muy buena, así que logramos encontrar a esta persona que se dedicaba a recorrer todo el interior de Córdoba en búsqueda de tirantes que logramos maquinar y así poder hacer el piso y cielo raso en Pinotea. Y después esta otra imagen interior que me interesa porque, bueno, como se logró hacer un espacio lo suficientemente ancho,
Pudimos separar las columnas de la línea de carpintería, lo cual por ahí es un plus porque no contamina visualmente todo lo que sería el parque. Y nada, yendo al tema que nos convoca, arquitectura para quién, yo no sé si es arquitectura para quién, creo que en mi caso, o por lo menos en estos encargos, es una arquitectura para el lugar o arquitectura y paisaje. Bueno, muchas gracias Pedro, muchas gracias Juli, excelentes los proyectos. A los dos los conocía, a tu casa me falta conocerla personalmente. A ver, mientras escuchaba las charlas, imagino que a todos les ha pasado algo similar. Veía como claramente dos focos diferentes, pero en definitiva creo que ambos trabajan en el paisaje, ¿no? Uno es un paisaje urbano, el otro es un paisaje rural, o sea que hay una intención de trabajar con la imagen del paisaje. Y me interesa tanto la frase que vos dijiste, Pedro, de este caballo de Troya, donde uno, en definitiva, como incorpora sus obsesiones, fue la palabra que utilizaste. Como la captura de pantalla que vos pusiste de Instagram, ¿no? Donde tu obsesión o tu idea era poder ocultar esa fachada. Entonces, en definitiva, si bien ambos trabajan sobre distintas imágenes, me pregunto dónde se encuentra como el margen de tolerancia en sus estrategias de proyecto. Es decir, uno dice, yo trabajo para la ciudad, ¿no? La arquitectura es para la ciudad, sí, la arquitectura es para el paisaje. Pero en definitiva los dos están camuflando intereses personales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estrategia de proyecto que admite ese caballo de Troya que vos le llamabas, ¿no? Y hasta qué punto uno tolera modificaciones o tolera arbitrariedades o tolera, o sea, situaciones de la práctica profesional que pueden alterar ese rumbo que ustedes tienen como prefijado, por así decirlo, por el proyecto. La verdad, no sé, me suena que es algo como intuitivo, es algo que si te interesa el lugar, nada, vas hacia por ello, ya sea como algo urbano o más rural. No sé si te referías a eso. Yo me refiero a cuando decís basta, ¿no? Cuando aparece un cliente, tu viejo, y te encarga esta casa y empieza a hacer modificaciones. Ahora, en tu búsqueda está primero el paisaje, ¿no? Sí, o sea, estamos de acuerdo en que la arquitectura es un servicio y hasta qué punto esa mediación o esa negociación entre los deseos de un comitente y los deseos u obsesiones personales, ¿qué lugar hay para...? Sí, me ha tocado clientes también en situaciones así rurales, en donde quieren tal cosa y empiezan a negar ese lugar que compraron, empiezan a negar esa pendiente que tiene el terreno donde quieren construir. Y me parece que eso es como un gran error. Me parece que la implantación es uno de los puntos más fuertes en la arquitectura y que no se pueden pasar por alto. Hay que tomar una decisión. O te amoldás como la pirca o te contrapones fuerte, pero no podés negarlo. Y por lo general, la que me sale a hacer es decir, lo que estás diciendo sale muy caro. Bien, es como pregunta difícil y pregunta recurrente. Yo creo que lo primero hay que ser testarudo, ¿no? O sea, si uno tiene ciertas convicciones, bueno, decía Julieta por ellas,
Y después es también de qué manera trabajar. En lo personal siempre fue tener una oficina pequeña, porque eso te da más libertades en términos de cuánto trabajo hay que tener para que la oficina funcione, ¿no? Porque en la medida que uno necesita tener más trabajo, obviamente puede ser menos selectivo, pero también hay que pagar las cuentas. Entonces, y bueno, lo único que creo que uno puede hacer en determinado momento cuando siente que las cosas se alejan mucho de lo que creemos que tienen que hacer es, bueno, decir, yo con esto no continúo. Hay como lógicas, ya sea porque venga un comitente con un deseo que en términos formales o en términos del pedido se aleja mucho de lo que hacemos, entonces yo creo que no tiene sentido pasar o intentar hacer pasar gato por liebre, ¿no? Entonces, en un extremo exagerado, ¿no? Si viene alguien y quiere encargarte un templo dórico, probablemente hay arquitectos que lo podrán hacer muy bien, ¿no? Pero lo que uno puede hacer es decirle, no, mira, no soy el arquitecto para hacer este tipo de obra, porque si no después es muy frustrante lo que sucede en esos caminos intermedios. Como no sos vos, soy yo. Una vez me dijo un cliente como... Me cortaron. Sí. Bueno. Bueno, yo tengo varias como preguntas y cosas que he ido anotando. Algunas me las quiero guardar para después, pero sí me gustaría, antes de pasar como al segundo módulo, ahondar un poquito en los diferentes medios de producción que encontramos en Uruguay y en Argentina, ¿no? Cuando uno ve tu obra, ve, o si lo comparamos con lo que mostraba Juli, por ahí vemos como mayores posibilidades a la hora de utilizar sistemas industrializados, prefabricados, cuando en realidad vos, Juli, hablabas de que nosotros hay momentos del país donde no conseguimos ciertos materiales y nos vemos forzados a pensar de una manera más artesanal, ¿no? Entonces, bueno, algo de esto estuvimos conversando también en el almuerzo. ¿Cómo ves vos desde Uruguay y con tus visitas frecuentes a Argentina, cómo se ve desde afuera este medio de producción, cómo lo vivís allá? Y vos, Juli, ¿cómo trabajás con esta artesanía? ¿Cómo te llevas con este medio de producción artesanal? Yo puedo hablar más en términos locales en relación a Uruguay, ¿no? Yo vengo sobre todo a Buenos Aires porque me toca dar clases en Buenos Aires y nada, veo cosas muy impresionantes en términos tecnológicos en relación a nuestras posibilidades. Y creo que una de las cosas fundamentales es entender los medios disponibles, medios materiales con los que uno va a trabajar. Uruguay, sobre todo Montevideo, tiene una condición, ¿no? Había un texto que había escrito un amigo cuando curamos la Bienal de Venecia, que llamaba algo así como Pingüinos sin vuelos, arquitectura de buenas medianías. Y Uruguay presenta como esa condición un poquito más hoy en día sofisticada, que hace que sea muy caro la mano de obra artesanal, ¿no? Hay una tradición muy fuerte del ladrillo, pero hoy es muy caro construir en ladrillo o utilizar mampuestos, porque la mano de obra es muy cara. Pero en términos de desarrollos tecnológicos son bastante elementales, ¿no? Manejar algunos prefabricados, algunos paneles, espuma, algunas cuestiones, pero que no va más allá de eso. Entonces, al final es manejar cierta customización que tiene algo de artesanal, algo de industrial, pero no es ninguna de las dos cosas. Y creo que esa es un poco la manera que tenemos para producir y que quizás hay como una imagen que
que de repente da a entender una sofisticación mayor, pero realmente trata bueno, estas, yo qué sé, las dos vigas gigantes y se prefabricaron en una metalúrgica, porque obviamente no eran estándar. Después tenemos las losetas, pero que es lo más estándar en términos de prefabricación. Y con eso y perfiles normales para las vigas más chicas hizo todo el edificio. No hay, en términos tecnológicos, más allá de las dos grúas, no hay nada, y va de un sistema que se haya desarrollado especialmente. Después todas las carpinterías son estándar que uno las adapta, ¿no? Yo me voy al carpintero de aluminio, veo cuáles son los perfiles, entonces el vidrio va por acá y yo lo pego del otro lado, corto la carpintería de doble guía a la mitad para tener una carpintería de una guía, o toda una cantidad de cuestiones que es más como alteraciones de sistemas que tener la posibilidad de desarrollar sistemas en términos tecnológicos para abordar determinados problemas. Entonces hay como una aproximación muy artesanal a sistemas tecnológicos relativamente poco desarrollados, y cierta imposibilidad a una arquitectura muy artesanal en términos de una mano de obra más del mampuesto, de la cuestión de pieza a pieza. Creo que en Argentina pasa lo opuesto, tenemos un poquito más de ese tipo de mano de obra de mampuesto, pero sí me ha pasado, por ejemplo, con la escalera que les mostraba, que justamente Fede quería repetirla y el picapedrero dijo: ni a vos ni a la Juli nunca más les hago esa escalera, porque fue como... Yo creo que estamos como en crisis un poco, a ver, que buscar como una fórmula, porque ya queda como muy poca gente con ganas de trabajar de esa manera, y quizás hay que ir como a un punto más intermedio. Bueno, si les parece, continuamos. Esta parte que ya había adelantado, que habla de convicciones, el proyecto dentro del proyecto, y quizás esa manera que tenemos y por algo estamos acá presentes, de conversar con colegas o tratar de hablar con la disciplina, algo que a veces es bastante difícil. Y bueno, y para eso también me gusta este par de imágenes, ¿no?, que un poco juegan con aquella del Tratado de Vesalio de Van Calcar y los dibujos de la enciclopedia de Diderot, donde aparece, ¿no?, este rinoceronte, el famoso rinoceronte de Dürer o Durero, como uno se lo quiera llamar, también del Renacimiento, que es una bestia que Durero nunca había visto. Y aparte es una bestia que tiene un itinerario bastante particular, ¿no? Es un rinoceronte que se lo regala el sultán Mudafar no sé qué de la India al virrey portugués en las Indias de Albuquerque, que se lo regala al rey de Portugal, y que como ofrenda se lo regala al hijo de Lorenzo el Magnífico, Pío, bla, 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 bla. Entonces era un rinoceronte que parte de la India, ¿no?, por el Cabo de Buena Esperanza, para llegar a la costa portuguesa, y de ahí, después de hacer puerto en Marsella, ir a Italia. El barco se hunde, y como encargo al registro de esa bestia en términos forenses, se le encarga el grabado Durero. Durero, como no conocía cómo era un rinoceronte, se basa en los relatos de gente que sí había visto la bestia, y si uno lo mira, ¿no?, es un rinoceronte muy peculiar, que para todos es un rinoceronte, el rinoceronte de Durero, que a su vez tiene un cuerno que le sale de la parte superior de la espalda, que en realidad no existe, tiene como una coraza, unas pezuñas más de chancho o de tortuga que de rinoceronte, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado está este esqueleto de hipopótamo de Cuvier nuevamente, la ilustración, el pensamiento, ¿no?, ese mundo que se estalla en especificidades. Y Cuvier tenía el famoso aforismo que decía: bueno, denme un fragmento de la bestia y la reconstituiré todo el animal, ¿no? Entonces ese esqueleto es el esqueleto de todos los hipopótamos, y así como es el de todos, es el de ninguno. Entonces esa dimensión un poquito más inefable, más afectiva, que muestra el rinoceronte de Durero, es algo que nos guía, y sobre todo a través de
de estas máquinas inútiles que Bruno Munari regalaba, ¿no? Esa idea de la inutilidad, cuestiones que no se pueden juzgar desde la eficiencia, desde la condición responsiva a ciertas necesidades, sino que permite que uno establezca ciertas relaciones empáticas con las cosas. Y como estrategia, ¿no? Siempre estamos muy contaminados, o en lo personal estoy muy contaminado con el mundo del arte, ¿no? Obviamente 8+medio es como ese pretexto para siempre seguir aprendiendo, ¿no? Y aparecen esas ideas que tienen los artistas que toman la forma de un lado, la ponen de otra manera en otro lugar, la desplazan, la extrañan, y es otra cosa con otro sentido, ¿no? Entonces uno puede ver esta pintura abstracta de Edward Kelly, que en realidad es la traducción de esas sombras sobre esa escalera, y que si él no lo explica y no muestra esa fotografía, parece más una composición concreta que el desplazamiento literal de las sombras que se producen casualmente en una situación específica. Y después otros de esos temas, ¿no?, que va a estar en la agenda y que van a aparecer a través de algunos de los proyectos que ahora sí voy a contar aleatoriamente, es la idea de la estructura, que generalmente no es cómo uno deriva esas cargas al suelo para sostener algo, pero después también me interesa o nos interesa mucho la función retórica, cómo uno cuenta, ¿no?, que uno ya lo veía, ¿no?, en ese edificio con esos pilares oblicuos, o el puente, ¿no?, de esas dos vías grandotas que solo hay un pilar que queda visto, ¿no?, cómo uno cuenta o establece una narrativa más allá de cómo funcionan las cosas o cómo esa estructura se convierte en un personaje que ocupa el espacio y trasciende su mera función en términos de su función de sostener, ¿no?, las cargas que deben llegar al suelo. Y bueno, está esta pequeña casa de Medé, ¿no?, nuevamente con una preexistencia en un galpón. Entonces acá era cómo no aparece esta imagen de la Alicia, ¿no?, dentro de la casa, ¿no?, cómo introducir un cuerpo dentro de otro cuerpo. Y básicamente la casa ya estaba hecha, entonces era cómo ocupar el galpón e introducir un cuerpo, una máquina de vida dentro de esa casa, ese pequeño galponcito que tenía antiguamente, era un taller textil. Y para eso, bueno, fuimos de vuelta a William Kendrick, ¿no?, que tiene estas performances donde él, con ciertos movimientos corporales, se constituye a través de unas performances en la figura de un caballo. Entonces tomamos la figura de este cuerpo, ¿no?, como que se contorsiona y construye las dos plantas que ocupan el vacío, ¿no?, de esa caja, y hablan de esa máquina de la vida que resignifica ese interior, ¿no? Entonces es una sucesión de espacios que introduce metros cúbicos, se sostienen un pilar en B que al ser duplicado es un poquito absurdo, ¿no? Podría ser una sola pieza, pero establece un centro rotativo de la casa, y que después, ¿no?, uno puede ver ese galpón resignificado con esa pieza que se contornea en el interior, desplazada de una figura extraña, y asoma la nueva condición doméstica en la cubierta. O en La Linda, ¿no?, donde nuevamente trabajar sobre lo existente, ¿no?, y esa idea de, sobre todo esta casa con un alto grado de protección, entenderla en su dimensión física. Entonces nos dimos cuenta que la casa había que preservarla y no tocarla, y en esta idea de un teatro de anatomía, ¿no?, nuevamente como esos teatrinos renacentistas, entender la cocina como ese lugar, ¿no?, donde se producen o colapsan estos dos mundos, ¿no? Si uno mira, esto es un fotograma de la película de Peter Greenaway, del ladrón, el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, ¿no?, donde en la cocina pasaba todo el mundo mucho más perverso asociado a la vida del ladrón, y en el salón de los comensales la representación de la vida mundana. Y bueno, y cómo en este caso, ¿no?, es una gran viga, ¿no?, pero que se sostiene en un pilar en B, el mismo que habíamos usado en la casa que veíamos anteriormente, pero muy esbelto, y esa viga no tiene la idea de poner en equilibrio lo existente que descalza, y a su vez construir un gran vidrio que ponga en una relación directa lo que en la película de Greenaway estaba separado, ¿no?, el mundo de los comensales y el mundo de la cocina, donde se podía producir ese asesinato, ¿no? Entonces ahí uno puede ver ese esquema de una viga que sostiene lo existente en un equilibrio que permite que en esa especie de mesa de autopsia se encuentre un paraguas con una máquina de escribir, y suceda, ¿no?, todo el mundo de la cocina que generalmente está oculto a la mirada de los comensales en este tipo de lugares. O una habitación, ¿no?, que esto era como un encargo de un pequeño consultorio de un psicólogo,
en un jardín. Entonces, cómo establecer la privacidad de un consultorio en un jardín. Entonces fue pensar en un muro, ¿no? Un jardín dentro del jardín, y aparece esa idea de los jardines japoneses. Obviamente para una pieza muy pequeña era lindo resignificar o retrabajar sobre el kiosco de flores de Leverens y establecer como a lo Matoclara un gran orificio que vinculara a los jardines. Y después básicamente es ese techo oblicuo con un canalón, ¿no? Que le da cierto carácter, y el muro, ¿no? Que establece la relación entre los dos jardines. Y probablemente la imagen que voy a mostrar siguiente tiene mucha relación con la pregunta anterior, ¿no? De los medios, ¿no? Esta obra fue hecha con los medios más miserables, toda en panel, espuma, isopanel, no sé cómo le llaman acá, ¿no? Es un panel de chapa, espuma, plus o telgoport, creo que le dicen acá, y chapa, ¿no? Entonces paredes, techo, todo. Y básicamente el exterior es revestido con placa cementicia, que es lo más económico, que uno compra en una barraca, ¿no? Y es puesta solapada horizontalmente, un canalón de chapa pintado de verde, y bueno, y con medios muy ordinarios se logra algo que se aproxima a una imagen un poquito extraordinaria, ¿no? Entonces quizás, ¿no? Esta imagen, ¿no? de estos paneles que parecen cortados con los dientes da cuenta del grado de sofisticación tecnológica que hay detrás de estos proyectos. Después los interiores, tanto revestidos en chapa de eucaliptus, ¿no? Y los pisos nuevamente de goma, que bueno, en este caso no traje más imágenes. Y este es un proyecto que es como muy querido, ¿no? Nos encargan un pabellón en un patio, ¿no? Sin mucho programa, entonces empezó a ser como una especie de gran habitación. Entonces ahí aparece, ¿no? El famoso patio en pabellón de los Smithson, donde había un precinto, un exterior y un interior, y acá nosotros establecimos como un interior y un vacío que cautelaba un patio. Y bueno, y para poner un patio siempre es muy lindo porque había un árbol, utilizar la idea del círculo, pero para cerrarlo se hace muy dificultoso con unos medios disponibles. Entonces aparece la idea del patio de Mantegna, ¿no? Con el círculo y el cuadrado. Lo único que en vez de estar el círculo abajo y el cuadrado arriba, el cuadrado está abajo y el círculo arriba, en esa especie de relación de estas dos formas muy absolutas. Y bueno, y como estábamos hablando de un pabellón, dijimos, bueno, vamos a usar los pilares de Mies, tal cual son, y las cortinas que estaba en ese momento de Félix González Torres ocupando el pabellón. Y bueno, y si vamos a jugar como Mies, lo vamos a hacer girar en una especie de composición suprematista, y ahí no está esa idea de un patio cuadrado que se enmarca una losa circular y que después hay una serie de elementos que articulan un lugar de cocinar, un lugar de escritorio, un pequeño baño, etcétera, y que va a articular dos mundos, el subterráneo y el superior, en esa idea del pabellón libre que se articula. Bueno, y un poco esta es la imagen, ¿no? Una gran viga que se le chaflana en la diagonal todo el frente, el patio circular que tiene el árbol, unas vidrieras, y después unos elementos que van girando alrededor del espacio, ¿no? Y establece esa relación entre círculo y cuadrado y algunas ideas que empiezan a generar, ¿no? Acá es la idea del subsuelo que estamos construyendo, que es como todo un gran sólido de excavado de hormigón que hace una cava y una pequeña habitación, y después, bueno, ya la obra está más avanzada, no traje fotos, aparece esa gran losa que se va a apoyar directamente en los 4 pilares que usó Mies para el pabellón de Barcelona, ¿no? Entonces es como hablar en términos de ciertos temas asociados al proyecto dentro del proyecto, que más allá de poder afrontar ciertas demandas, tienen como otras temáticas muy personales que le dan sentido o intentan otorgar sentido a lo que vamos haciendo. Y bueno, este es el lugar de 8,5, ¿no? Que les mostraba anteriormente, que trataba de convertir una de estas casas de habitaciones y patios en un restaurante. Entonces el nuevo restaurante requería salones libres. Entonces, básicamente, restauramos las primeras 3 habitaciones nobles, después vaciamos la planta en sección, en el sector de la cocina, tiene un subsuelo, la cocina y un entrepiso de preparación.
y decidimos que todos los elementos nuevos iban a tener la geometría de Burle Marx para ser extraño a la ortogonalidad de la casa de habitaciones existente, ¿no? Entonces uno puede ver la casa restaurada con 8,5, que es mío, en la planta baja. Y bueno, ¿no? Esas primeras habitaciones que se restauran, obviamente sacan algunos marcos, etc. Y después la barra y los bancos del jardín, todos hechos en monolítico, pulido en terrazo, hecho en sitio. Ahí sí una condición artesanal bastante grande. Todo el suelo de ladrillo para después lograr una cúpula verde, ¿no? Entonces generar esa extrañeza entre la geometría existente y la geometría de los elementos nuevos. Y para terminar, ¿no?, estas ideas del proyecto dentro del proyecto, quería compartir muy brevemente, algunas imágenes de este proyecto de Portal Bosque en la Barra Punta del Este que estoy desarrollando con Diego Arraigada, que está acá presente, ¿no?, que es un campo en la cual vamos a desarrollar una serie de infraestructuras culturales. Y bueno, algunas de esas ideas se repiten, ¿no? Hay como una idea que va comentando la mayor parte de las intervenciones, que uno la puede entender como esta idea metabolista del plugin y el cuore, ¿no? La pieza que se enchufa y el espacio más indeterminado que sirve, o esa idea de espacios servidos y servidores de Louis Kahn, ¿no? Entonces hay un pequeño pabellón de acceso, que era una construcción ad hoc existente, y a la manera de este patio pavilion de los Smithson le construimos un precinto que las resignifique y establece, ¿no?, en esa estructura con una especie de envolvente superior textil, resignifica lo existente, dándole a esa pequeña casa una condición más institucional del acceso a este lugar. Después hay una cuestión que va a ser la nave, un lugar para eventos musicales, que es muy pragmática y toma esta idea, ¿no?, de este sombrero dibujado por el Principito, que en realidad era una boa que se come un elefante. Entonces intenta hacer una sala de conciertos, performativa, teatral, extremadamente precisa, pero que es envuelta, ¿no?, y desfigurada por la carpa que se la come, ¿no? Entonces es una caja escénica envuelta en tela, que la idea es que sea muy pesada y negra al interior y roja o con algún color al exterior. Y después un mezanine que le da la vuelta y permite circular sin entrar a la sala, y que a su vez eso es envuelto en un manto de etfe que genera la condición impermeable y habla de una condición fantasmagórica, ¿no?, de esa condición muy específica, ¿no?, de esa sala que va alternando su percepción y puede tener una configuración extremadamente convencional a ser, ¿no?, una sala totalmente flexible y que al abrirse se relaciona, ¿no?, en cierta traslucidez con su exterior circundante. Y después otra serie de piezas menores, ¿no?, que trabajan con esta idea, ¿no?, de desfigurarse y del plugin, que este es un sector de comer donde hay unos sectores de pura especificidad, cocinas, lugares de sentarse, rincones, y un sector más determinado alrededor de una galería, que es el lugar de comer, y que tiene la particularidad de que esos plugins van a estar envueltos en un material reflejante que distorsionan perceptivamente la presencia del edificio, ¿no? Entonces, creo que con este breve recorrido muy fragmentado de algunos proyectos que hemos estado realizando, uno puede ver ciertas estrategias, ciertos temas, la idea de la retórica de la estructura, la idea del desplazamiento de formas y hacerlas colapsar en situaciones extrañas, que nos permiten cargar de argumento los trabajos que estamos realizando por sobre las condiciones contextuales que el proyecto siempre tiene que asumir, pero en lo personal es deseable que las pueda trascender. Muchas gracias. Bueno, como les había comentado al principio, también me dedico al diseño de mobiliario y, bueno, venta mobiliario, en donde se descansa un poco de la arquitectura, pasando a una escala más chica. También estuve haciendo un poco de joyería, pasando como
desde los metros que manejamos en arquitectura, centímetros en mobiliario y ya milímetros en joyería, pero bueno, eso ya debería ir retomando. La parte de mobiliario surge a partir de una baja de trabajo en la parte de arquitectura y un poco por impulso y también por coincidir justo con mis hermanas en tener ganas de hacer algo juntas. Mis hermanas se dedican a algo nada que ver, una es abogada, la otra es publicista y se dedica más a todo lo que es audiovisual y fotografía. Y bueno, decidimos arrancar este emprendimiento en donde básicamente voy a ir mostrándole un par de imágenes. Siempre, o la premisa que tenemos o que tengo es tratar de no pintar nada y tratar de mostrar los materiales como son. Estoy bastante obsesionada con la madera en este momento, ya vendrán otros. Esta silla en particular surge a partir de un pedido especial que era una silla que acompaña una mesa de comedor baja. Y bueno, le tengo bastante cariño porque básicamente está compuesta por 3 piezas, un asiento, un respaldo y un parante que genera la inclinación para la comodidad del usuario. Acá ya la vemos más en uso. Repisas, mi gato. Otra mesa más, que bueno, todo lo que son tapas de vidrio me resultan muy interesantes porque dejan que se vean toda esa estructura que pasa por abajo. Sillas, mesas. También tratamos de hacer objetos para cambiar un poco la escala. En este caso son unas bandejas de roble, percheros, sillones, etcétera. Y bueno, ahora me gustaría contarles un poco velozmente sobre un proyecto. Es una obra que estamos por largar en las próximas semanas, que se llama Casa Larga, porque créanme que es larga, tiene como 80 metros de largo, así que la dirección técnica se viene intensa. Este es el terreno. Está ubicada en el mismo barrio que la Casa Enterrada, ahí en Estancia La Paz. El terreno presenta como esta laguna al frente y un poco de cancha de golf. Y todo esto coincide con el norte. Así que básicamente la implantación y la decisión que se tomó fue generar esta línea que mire al norte y a toda la mejor vista del lugar. Esta casa es para mi hermana. Y bueno, mi hermana creo que tiene un ojo bastante bueno, creo que es como muy talentosa en términos como artísticos y también en este caso hice varias propuestas hasta que un día empezaba a ver de que si la ventana era más chica o más grande todo iba a ser discutible porque es súper exigente y que si el muro era así o asá también iba a estar como yendo y viniendo, entonces dije, chau, esto es un pórtico que se repite de forma infinita y la casa es la estructura que obviamente tendrá su tabiquería, su techo, etcétera. Pero quería hablar particularmente de esta casa porque gracias a todos estos años dedicados al diseño de mobiliario, fueron apareciendo muchos trabajos de interiorismo que me acercaron más como a esa área. Entonces, este volumen alto de madera que vemos es la cocina, que le llamo la cocina mueble, porque intenté meter en ese volumen todo lo que requiere una cocina, ¿no? La bacha, hornos, heladera, despensa, todo bastante escondido. Bueno, una imagen más del interior y finalmente, como para explicarles un poco, la planta de esta casa es absolutamente lineal, está dividida en 2. A la derecha tenemos la parte de los estudios porque ellos por suerte pueden trabajar desde sus casas, por eso tienen la posibilidad de vivir ahí y no en la ciudad porque trabajan para afuera. Una galería en el medio para cortar con esta dinámica de las galerías como extensión del living comedor que vemos en la mayoría de los casos.
Y después la parte de la casa, que es súper sencilla, en donde tenemos la parte pública y la parte privada. Y bueno, volviendo al tema de mobiliario, creo que es una especie de descanso pensando en todo esto de arquitectura para quién, porque lo que fuimos intentando hacer es estandarizar y no recibir todos estos pedidos a medida que, bueno, son un poco desgastantes. Pero todo, o sea, no todo es tan fácil, también se reniega con proveedores y están como las mismas problemáticas que en arquitectura. Así que, bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me repito cuando digo que la producción de ambos es hermosa, excelente, y agrego que para mí es bella. Y ahí hay me gustaría usar esa palabra, que es una palabra que está muchas veces como denostada o que tiene a veces mala reputación. Y en ese sentido hay una frase que dice Borges en una conferencia sobre qué es la poesía, que dice algo así como: la poesía es el encuentro del lector con el libro, ¿no? O la literatura es el encuentro del lector con el libro. Es ahí donde se produce como el hecho estético. Entonces, me pregunto para ustedes qué rol cumple la belleza, si es algo que es buscado, si es algo que es producto de un sistema, ¿no? Como vos recién, Juli, cuando contabas la casa, argumentabas como para escapar a una serie de decisiones, decidiste utilizar un sistema, ¿no? Una repetición de estos pórticos. Y vos, Pedro, hablabas como del rol de la contradicción en el proyecto, o de la contradicción, o capaz que como de unas ciertas licencias, hablaste, que trascienden, que complementan el proyecto en su sentido de cumplir con un encargo, ¿no? Estrictamente funcional. Entonces me gustaría saber si son conscientes de ese momento o de esa búsqueda o ese hecho estético. La verdad no sabría bien, pero yo encuentro belleza en todos los componentes estructurales. Creo que a lo que huyo normalmente es a la caja de yeso. Me gusta cuando se ven las partes que conforman el todo, ¿no? Como bueno, los materiales nobles, o cuando una viga está y se ve que apoya sobre una columna, todo eso, si va por ahí tu pregunta, es lo que nada me resulta atractivo. De hecho, cuando hablabas de la mesa con la tapa de vidrio, decías que te parecía sugerente poder mostrar la estructura de la mesa. Claro, sí. Sí, el tema de la belleza es como, obviamente, creo que uno preguntaría, bueno, ¿cuál es el canon de belleza que estamos buscando? Pero sin duda está detrás de las cosas que uno hace cuando trabaja en la cultura material. Y quizás, para que no se malentienda eso que trasciende el proyecto, lo refería sobre todo a que el proyecto implica el manejo de ciertas habilidades que estructuran determinada manera de pensar y de afrontar ciertos problemas en términos disciplinares, pero caricaturizando un poco, para resolver simplemente un proyecto uno podría refugiarse en el Neufer, ¿no? Entonces, por eso hablo del proyecto dentro del proyecto. Hoy conversábamos con Gerardo, ¿no? Que bueno, nos dio una charla muy linda acerca de cosas que estaba haciendo, y siempre, más allá del proyecto, hay una serie de elementos recurrentes que son muy personales y que van apareciendo de cierta manera en las diferentes realizaciones. Entonces, cuando uno, que creo que es lo más difícil, ¿no?, encuentra esos argumentos, esos lugares
que dan sentido más allá de lo meramente resolutivo. Por lo menos en lo personal, el encontrar sentido es muy reconfortante, ¿no? Cuando meramente estás trabajando en algo que sabes que lo estás resolviendo y que se estanca en esa dimensión, en lo personal me problematiza porque entiendo que lo único que hace uno está resolviendo sistemáticamente a unas demandas muy específicas, pero que no sabe qué hacer en términos disciplinares con esas demandas. Y bueno, y en ese canon de belleza más referido a tu pregunta, probablemente hace una sensibilidad que intenta ser bastante brutalista, quizás en ese sentido comparto con Julieta, ¿no? Las cosas un poquito tal cual son, pero probablemente tratando de entender. Yo creo que lo que hacemos es un poco romántico porque en la oficina todavía trabajamos mucho con hormigón o con ciertas maneras de trabajar, y creo que el desafío contemporáneo es cómo extraer belleza de lo símil, ¿no? Por eso me interesa mucho ese pequeño consultorio, ¿no? Y la disponibilidad material empieza a ser mucho más sintética, y creo que es como uno de los desafíos contemporáneos que quizás Kulja se anticipa con aquellas primeras realizaciones de la Vila de Lava o la Stupatio Vila, donde hay una serie de utilización material muy descarnada en términos de materiales no convencionales y puestos de forma muy acertada, ¿no? Y creo que ahí hay un desafío de cómo extraer belleza de este mundo material. Por eso mostraba, ¿no?, esos paneles, espuma tan terribles, y cómo con elementos muy ordinarios poder arribar a soluciones medianamente extraordinarias. Creo que ahí hay una búsqueda de belleza que me interesa. Que de hecho también creo que se relaciona con esta obra que expusiste en 8:30, que trataba sobre la imagen y la representación de la imagen, ¿no? Creo que ahí también hay algo de entender como el paso del tiempo en la materia. Me parece interesante. Sí, creo, bueno, esa obra de Cecilia Gervaso hablaba de eso, ¿no? Esa colisión entre la representación y la presentación, y cómo la materia física tiene unos procesos entrópicos que son irreversibles. Pero quizás, ¿no?, estos materiales contemporáneos tienen como una doble condición bastante terrible, ¿no? O no aceptan el pasar del tiempo, se mantienen totalmente inertes, todo nuevos, o enseguida sufren unos deterioros que no logran absorber, como un ladrillo, como el hormigón o como otro tipo, o la madera, ¿no?, el transcurrir del tiempo. Y creo que ahí hay una dificultad bastante grande, ¿no? Yo me rehúso bastante a los revestimientos de aluminio, de alucobón, porque, claro, son muy brillantes en los primeros días y después son muy decepcionantes. Pero bueno, el desafío es cómo hacer algo bueno con esa nueva materialidad, que es la que, bueno, nosotros probablemente estemos en un lugar un poquito intermedio, pero las futuras generaciones va a ser como sí o sí su materia de trabajo. Entonces ahí hay como por lo menos una pregunta que está latente, y habrá quienes lo hagan muy bien y habrá quienes, bueno, para hacerlo mal hay muchos ejemplos, ¿no? No hace falta escarbar mucho. Y ahora que hablaste de las nuevas generaciones, y antes de pasar a una serie de preguntas que me han pasado acá del público, se me vino a la mente una nota que tenía de una charla por Zoom que hicimos en algún momento con los chicos de Distendidos, y de un tema que estamos trabajando en una cátedra que compartimos con Julieta y Ricardo Sargiotti, que nos invitó, donde trabajamos el tema del metaverso, ¿no? Y ahí hay todo un universo y una puerta que se abre para producir una arquitectura, entre comillas. No sé si estás al tanto de lo que sucede, si te interesa, si no te interesa. ¿Ni idea? No, ni idea. Si me explicás, capaz, pero no. Juli, capaz vos
No, me interesa parece- agregar algo? Del metaverso. ver, Estamos como pa- tratando de empezar a entenderlo porque posiblemente llega en algún momento y está bueno como ir ejercitando y viendo qué pasa con todo eso. No sé. A ver, para los que no saben de qué se trata, estamos hablando de realidades, llamémosle virtuales, ¿no? Donde mucha gente va a pasar largas horas de su vida compartiendo, socializando, ¿no? Son básicamente espacios de socialización. Hay oficinas que están haciendo de nuevo arquitectura, podríamos decir entre comillas, que tiene otras reglas, ¿no? Capaz que estas reglas de las que veníamos hablando, estas condiciones del envejecimiento de los materiales, de la gravedad con la estructura, son condiciones que no juegan. Claro, básicamente se compran terrenos y se generan diferentes tipos de espacios que, bueno, tienen sus NFT, que pueden ser, por ejemplo, vos podés comprar el mármol con el que revestís ese espacio que estás pensando y, bueno, toda una locura. Sí, hay toda una cuestión como inmobiliaria Sí. que se está gestando ahí. Quería saber si estabas al tanto de lo que está sucediendo. Ok. Listo. Entonces vamos a pasar a las preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta con la que quiera participar, porfa, levante la mano. O se lo acerca a los chicos distendidos. A ver, bueno, empezamos con Juli. En este tipo de ubicaciones, estamos hablando de estos paisajes que mostrabas, ¿cuáles son los condicionantes que configuran la planta? El lugar de implantación y el programa que me pide el cliente. Pero no, la planta es el programa que me pide el cliente y después se acomodará en la topografía de la mejor manera. Ok. O sea, vas desarrollando el programa, intentando no... Complacer todo lo que están pidiendo, están requiriendo, pero bueno, una cosa es hacer como un platillo volador sobre pilotes y otra cosa es hacer una casa como escalonada, dependiendo la situación que toque, topográfica, digo. ¿Y es algo que se conversa con los clientes? Es decir, ¿se valida con el cliente o hasta qué punto? Sí, se conversa con los clientes, pero hay algunos que no lo quieren ver y que no les importa y que, bueno, hay muchos casos. De hecho, creo que en Molvento hay uno de que directamente clava un terraplén, ¿no? Como en una zona como de pendiente, ¡pum! Así miles de metros cúbicos de tierra negando la situación esa que había que intervenir y para mí ese es un poco el pecado, ¿no? Negarlo y no tomar una decisión al respecto. El otro día mi profe de natación me dijo que para nadar hay que ser muy sensible con el ambiente. Y me quedó picando porque me parece que en arquitectura pasa lo mismo, ¿no? Y cuando no tenés esa sensibilidad y cuando no empatizás con ese lugar que te toca, bueno, claramente no estás siendo sensible con el ambiente. Gracias. Pedro, ¿qué pasa si fusionas el carrito de panchos con el 8,5? Una pregunta random. Primero no entra, ¿no? 8,5 es muy chico. Tiene 2,09 metros de alto, por lo que estaríamos en problemas. Pero obviamente creo que eso iría más a cuestiones performativas, de las cuales me interesa mucho que suceda. Ahora, el 28 de octubre va a estar Clemente Padín, un artista veterano de los más importantes del arte correo en Uruguay, que está muy mayor y va a ser su último acto poético adentro de 8,5, que va a ser una silla, un sistema de amplificación y él va a leerle poesía adentro de la sala. Entonces quizás ahí se hace como esa especie de hibridación entre un espacio, ¿no? Entre una acción más comunicacional y ese espacio más de exhibición. Pero bueno, ahí me quedo. Y otra pregunta para vos que creo que ya la has respondido, pero vamos a insistir un poco en eso.
¿En qué momento del proyecto aparecen las referencias de otras disciplinas? Por ejemplo, pinturas, grabados, etc. Bueno, momentos inciertos. Lo bonito es que cuando aparecen es como esa especie de faro que permite orientar lo que uno está haciendo y sobre todo tienen eso, ¿no? A veces son algunos asuntos más brutales, ¿no? Que uno los toma para desplazar forma, ¿no? Lo que me interesa del campo de las artes visuales es que los artistas obviamente en ese mundo de los problemas autoimpuestos por sobre estos problemas que vienen de fuera tienen una condición mucho más libre para elaborar forma y entender esos mecanismos y apropiárselos en lo personal me resulta muy útil y a su vez cuando aparecen ciertas imágenes que construyen argumentos permiten entender hacia dónde queremos que el proyecto vaya, ¿no? Entonces, y después, bueno, ver si el proyecto verifica o después se explica a través. Entonces hay algunas de estas imágenes que muchas veces surgen a posteriori y no a priori, pero permiten comunicar ciertas intenciones que descubrimos a partir de lo que vamos haciendo, ¿no? No es todo tan lineal. ¿Y son imágenes que se aplican también a la hora de explicarle un proyecto a un comitente? Depende del tipo de comitentes, pero sí, muchas veces las usamos y cuando no es necesario no las usamos. Pero sí son muy importantes porque también refieren a ese mundo de afinidades, ¿no? Siempre se repiten porque en definitiva los intereses personales se repiten, ¿no? No es que permite que también se vaya encuadrando como una especie de atlas o de mapa de afinidades que encamina o orienta lo que estamos haciendo. Y caso a caso, si es pertinente y entendemos que puede servir en la presentación del proyecto, las utilizamos, y si entendemos que son anecdóticas, no. Bueno, Juli, una para vos también. ¿Para quién crees que es la arquitectura en una zona urbanizada? Para el que me lo pida. Sí. Siempre y cuando estemos bajo los valores arquitectónicos que corresponden, creo que los encargos que me llegan trato de hacer lo mejor posible y ahí queda. Pero también hay una dimensión como colectiva, ¿no?, de la arquitectura. Sí, como de construcción social. Sí, de construir una cultura, ¿no? O sea, si la arquitectura es una producción cultural y lo que vos estás haciendo va a perdurar y va a formar parte de esa cultura, podríamos decir, también podríamos decir entonces que la arquitectura no es solo para tu cliente o comitente, sino también es para la cultura en general. Creo, no sé, lo estoy pensando en voz alta. Sí, por eso tampoco es que hago lo que me dicen. Hay muchas veces que me planto y no, y nada, me parece que tiene que responder a ciertos valores arquitectónicos que tengo en mente y que cuando no me parecen y por ahí se rechazan esos encargos. Muchas gracias. Nada. Creo que Joaco tenía una pregunta también, ¿no? ¿Vos no tenías una pregunta para Joaco Alarcia? ¿No? ¿Alguien que tenga alguna pregunta que quiera compartir? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Bueno, entonces damos por finalizado este segundo ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias.